canción, amigo, si estoy contigo. Cante esta canción, amigo, si estoy contigo. Cante esta canción, amigo, si estoy contigo. Hermano José, ahora voy a hacerte la invitación nomás. Listo, listo. Ahí estamos. Aquí Ahí estamos, sí, aquí estamos, mi hermano mío. estaba por mi Facebook yo y no podía, No te pero ahora escuchaba nada, hermano. Es que está mala la señal acá, ahora volvió la señal. pues, Volvió la señal, pues. ahora estamos en vivo y ¿Cómo ahora estás? ¿cómo Ya, te dijo? bendiciones. Bien, bien, gracias al Señor. Aquí estamos dándole. ¿Trabajaste? Sí, trabajé todo el día, hermano. Estaba con mi casa aquí arreglando, pero gracias a Dios me fue todo bien, gracias a Dios. Ah, estuviste en la casa hoy día arreglando la casa. Sí, arreglando mi casa. Ya, qué bueno. Estuve en mi casa trabajando. No, pensé que ahí iba a trabajar de tu trabajo, el que tenías. No, día de feriado. Sí. Igual hoy día estuve todo el día en la casa y gracias a Dios estoy descansando hoy día. Ya. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en vivo aquí. Y bueno, vamos a orar, José, ¿cierto? Oremos a Dios antes. Sí, amén. Oremos. Dios te bendiga mucho, José Gabriel. Amén. 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 Vamos a orar al Señor, amén. Vamos Amén. a entregar al Señor este pequeño Amén. reunión que vamos a tener un día Gracias, de Dios. hablar de la palabra del Señor. Amado Dios, te damos las gracias, Señor amado, por esta noche que usted nos concede, este privilegio, esta honra, Dios amado, de poder estar en tu nombre congregados junto a mi hermano, Dios mío, Manuel, que está en Santiago. Dios. A pesar de que estamos lejos, Señor Jesús, en un solo Amén. espíritu estamos, Dios amado, para poder alabar tu nombre, para Ahora, poder Dios hablar del de tu palabra, Jesús. En este tiempo Amén. escasea mucho las enseñanzas tuyas, Señor amado. Amén. Amén. Necesitamos, Padre amado, ser instruidos por tu palabra. Necesitamos, Dios mío, cada día, Dios mío, el consejo oportuno de la santa palabra tuya, la cual, Dios mío, nos da vida eterna, Dios mío, la cual nos da salvación, la cual somos alcanzados por tu gracia y misericordia, Dios eterno. Bendice cada alma, cada vida que pueda conectarse esta noche, Dios amado. Bendiga a mi hermano, a mi hermano Dios. Manuel, que está en su hogar, a su esposa, a sus hijos, Amén. Dios Jesús. amado. Amén. Tome el control de las redes sociales, tome el Amén. control de nuestras vidas. Lávanos, límpianos, Señor, de Dale. todo pecado, de toda maldad, Dios mío, de la mollera hasta la Amén. planta de los pies, Dios eterno. Amén. Enséñanos este día a hablar en tu nombre, Jesucristo. Que Amén. la luz tuya resplandezca en nuestras almas, Dios mío, en esta hora. Te pedimos, te rogamos a bendiciones, a cobertura para Amén. comenzar este culto, Dios mío, a través, Padre amado, de esta plataforma, a poder hablar tu palabra, maravilloso Dios, eterno, único, Salvador. En tus manos comiendo todo esto de principio a fin. La bendición tuya es poderosa, Dios mío. Creo en ti, en tu palabra y en tu nombre. Y todo esto que hagamos, Señor amado, sea usted guiando el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Ahora, Dios, Dios. gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos Dios te bendiga, hermano a. Manuel. Amén. Voy a colocar la encina un poquito mientras que me arreglo el tema acá del este y vamos a empezar el tiro con el tema, ¿ya? Amén. Mi refugio y salvador, esperanza y redención. Eres tú, tú has sido fiel, mi escudo protector.
Dios de gracia con tu corazón. Eres tú. Eres la esperanza, sí. Siempre fiel. Mi refugio y salvador. Esperanza Está preguntando la hermana cuál es el tema, hermano Manuel. Ya lo escribí recién. ¿Cuál es el tema? Lo escribí. El tema de hoy es ¿quién es Jesucristo? Amén. Bueno, vamos a empezar sin antes de darle gracias al Señor por permitirnos poder hablar más de su palabra. Hoy día viernes, hoy día viernes es un día en el cual nosotros nos reunimos todos los días a las 11 de la noche, donde podemos compartir la palabra del Señor y donde podemos hablar de sus maravillas. Bueno, el tema de hoy día, que nos compete hoy día, es referente a la Escritura. Hoy día vamos a hacer una pregunta a todos los cristianos que están y que nos ven a través de las redes sociales. ¿Quién es Jesucristo? Amén. ¿Quién es Jesucristo? Amén. Algunos tienen diferentes teorías. Amén. Algunos dicen, porque tengo algún apunte acá yo, algunos hombres llegaron a decir que Jesucristo era un leproso. Mire qué herejía más grande. Que Jesucristo era un leproso, y que ¿por qué era un leproso? Porque ellos decían, el argumento de ellos era de que por eso él era tan misericordioso, porque él también había estado enfermo, amén, tomándose del leproso cuando va y le dice a Jesús que lo sane, amén, y Jesús dice, yo quiero, sí quiero, le dice. Ya, otros también han tratado de dejar a Jesucristo, como se dice, con un mal testimonio, o han blasfemado el nombre de Jesucristo, amén. Podemos ver el libro de Da Vinci, podemos ver las películas de María Magdalena con Jesús, en estas películas heréticas, películas en las cuales dicen que Jesús tuvo una esposa, que la cual era María Magdalena, y que tuvo hijos, y que hoy la descendencia de Jesús anda por diferentes lados. Estos hombres hablan de esta forma sin saber que ellos están blasfemando el nombre de Jesús. Amén. Otros también dicen, un hombre llamado Miles Monroe, un predicador, el cual dijo que una vez andaba tan confundido Jesús que llegó y se metió a la iglesia, digámoslo así, o a la doctrina de Juan el Bautista. Y al ver que Juan el Bautista predicaba de esa forma, Jesús no estuvo conforme y este hombre dice que Jesús levanta su propia iglesia, ¿ya? O su propio ministerio. Es otra blasfema más, amén, que va en contra de la Escritura. Después, por último, los judíos. Hoy los judíos, los que están en Israel, hubo una encuesta, amén, hay un video por ahí que un día esto lo voy a mostrar yo,
hubo una encuesta, el cual les preguntan a los judíos, le dicen, ¿quién es Jesucristo? ¿O quién es Jesús para ti? Le dicen. Entonces estos dicen un profeta, un hombre bueno. Estos dicen que era un hombre que hizo cosas, obras que Dios le mandó a hacer, pero en ningún momento lo reconocen como Dios, o lo reconocen como el Señor, o como el Rey, o como el Mesías. En ningún momento estos judíos, digámoslo así, en ningún momento ellos proclaman a Jesús como Señor, o lo proclaman como el Mesías. Israel actualmente ellos no creen en Jesús, no creen en Jesús. Entonces, vamos a hacer un resumen. En una ocasión, estaba Jesús, amén, estaba Jesús en Mateo 16, estaba hablando con los fariseos y les dice, fariseo hipócrita, le dice, vosotros sabéis distinguir el cielo, sabéis distinguir el tiempo, le dice, el tiempo sabéis distinguirlo porque decís va a llover y llueve, pero no sabéis distinguir en los tiempos del Hijo del Hombre, amén. Y más adelante, Jesús, estando con sus discípulos, les pregunta esto. Vamos a ir al texto de San Mateo 16, versículo 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién soy yo? Dijo Jesús. Entonces, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Algunos decían que Jesús era como Juan el Bautista reencarnado o resucitado. Amén. Otros dicen Elías. Otros Jeremías. O alguno de los profetas. Amén. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y vamos a empezar. Amén. Dios te bendiga, José, para que siga adelante. Amén. Dios te bendiga mucho, consejo. Amén. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Y Dios bendiga Amén. a las personas que se van a conectarse esta noche. Amén. Al hermano Héctor Ronaldo, que Dios lo bendiga esta noche. Amén. El tema principal que estamos hablando hoy, ¿quién es Jesucristo? Una pregunta que todo el mundo hace, hermano. Y muchos hermanos no tienen la respuesta concreta, hermano. Vamos a ir a la Biblia, hermano, porque la Biblia es la palabra y es la verdad de todo lo que estamos hablando. Yo tomé un libro, hermano, que es el Antiguo Testamento. Actualmente voy a compartir el programa, ¿ya? Amén. Amén. Vamos a ir al Antiguo Testamento, hermano, donde Dios está hablando a su pueblo de Israel. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice la palabra del Señor. Y la leo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Amén. Jehová uno es. Eso es lo que la Biblia enseña cuando comienza claramente, hermanos míos. La Biblia no se puede contradecir en ninguna parte. La Biblia siempre, hermanos míos, tiene la respuesta a todas las cosas. Ahora, la palabra que aquí dice, hermano, y quiero compartirla con ustedes porque me preocupé de indagar un poco sobre esto, hermano. Para muchos, Jesús es solo un hombre, hermano. Para mucha gente, Jesús es solo un hombre. Si nosotros preguntamos por ahí, mucha gente dice, no, era un hombre común y corriente, nomás. Para muchos. Los musulmanes dicen que Jesús era un profeta. Eso dicen los musulmanes, eso es lo que ellos creen. Los mormones, hermano, dicen que Jesús es el primogénito de Dios. Esto significa que en el cielo hay otros hijos más como Jesús. Por supuesto que esto es Amén. una aberración y es mentira. Esto no es así, hermano. Amén. Esto no es bíblico por ninguna parte. No tiene sustento lo que ellos dicen o lo que algunos dicen de los mormones. Los testigos de Jehová dicen que es un Dios pequeño, que es un mini Dios. Un Dios Amén. que no tiene poder como Jehová el Padre. Entonces, hay muchas contradicciones, hermano. Amén. Ahora los cristianos dicen que Jesús es el Salvador. Los cristianos dicen así,
Porque estas cosas, hermano, suceden porque no hay una búsqueda de parte de la palabra de Dios, de buscar realmente quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta que nosotros hacemos en este programa y que vamos a hablar por la gracia y por la misericordia de Dios. Dios nos va a ir guiando, hermano Manuel, a medida que vamos hablando esta palabra poderosa. Si nosotros vamos a la Escritura y somos observadores y somos estudiosos en cuanto a la palabra de Dios, en el sentido de que estamos leyendo continuamente la Escritura, y nos vamos a encontrar con el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés. Amén. Se le aparece a Moisés el ángel de Jehová. Bendito y alabado sea el Señor. Y ciertamente el ángel le habla a Moisés. Amén. Y le dice que tiene que ir donde Faraón. Pero Moisés le pregunta, ¿y con qué nombre voy a ir? Luego Dios le dice, el yo soy. Ve y dile que yo soy el yo soy. Ese era el Dios de la palabra, el Dios poderoso. Ahora, si vamos a lo que yo leí aquí, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, oye pues, oh Israel. Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno tiene un significado en la Sagrada Escritura. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso es importante la palabra del Señor. Es importante que nosotros indaguemos, estudiemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para eso, es para estudiar, es para aprender de ella, para que nosotros seamos entendidos en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Amén. La palabra de Dios dice que la palabra uno en hebreo significa ekat. Eso significa en hebreo. Ekat. Ekat representa la unidad. ¿Cuál unidad? Padre, Hijo y Espíritu. Tres. Pero son uno solo. Bendito y alabado sea el Señor. Unidad. Hijo y Espíritu Santo. Y esto no significa que existen categorías diferentes. No significa esto. Bendito sea el Señor. Entre ellos, no es que uno sea más fuerte o sea más poderoso que el otro. No, es un solo Dios. Esto es clarísimo, hermano. Amén. Antes que la gente diga cosas, hermanos, que no están de acuerdo a la Biblia, cuando dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno solo es. Uno solo es. Está muy clarísimo. Dios es uno solo. Entonces, ¿quién es Jesús, hermano José? Jesús es Dios, por hermano. Jesús es Dios encarnado. Él es Dios. Si usted va al libro de San Juan, va a encontrar muchos versículos donde el mismo Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Mismo Jesucristo con su boca dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y cómo dijo Dios que tenía que hablarle al faraón Moisés? El Dios yo soy. No es coincidencia, hermano. Yo soy. Vamos a ir a la Biblia. Bendito sea el Señor. San Juan, capítulo 6, versículo 20, claramente, mas él dijo, yo soy. Yo soy, nuevamente la palabra yo soy. Amén, así es. San Juan 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Bendito sea el Señor. San Juan 8:12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén, así es. Él es el mismo Dios, hermano. El mismo Dios. San Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Note esta frase. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Uno solo. Ahí está. Son uno solo. Es Dios Jesucristo. Encarnado. Qué importante es la Escritura, hermano. Indagar en ella y aprender de ella. San Juan 8:38, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, tremenda declaración. Lo vuelvo a repetir. San Juan 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, que es lo que dice el Señor, yo soy. Ahí está el Dios que dice la Biblia, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno solo es. Yo soy, el yo soy.
San Juan 19, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice Jesucristo, el Dios poderoso. San Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es Dios. Amén, así es. Bendito sea el Señor. San Juan 11, versículo 25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Se da cuenta Amén, que es así Dios? El único que puede tener esa autoridad es Dios, por hermano. Nadie más. No hay ningún hombre en la tierra que tenga esa autoridad que tenía él. San Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Amén, San así Juan es. 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Uno solo. Hay muchas referencias, hermano, donde la Biblia afirma esto. Todo esto está en el libro de San Juan. ¿Por qué el libro de San Juan? Porque el apóstol San Juan escribe sobre Jesucristo. El apóstol San Juan habla sobre el mismo Dios encarnado. Habla sobre Jesucristo que se hizo humano, que se hizo verbo. Así es. Pero era el mismo Dios, hermano. Capítulo 1 de San Juan lo afirma. San Juan 5, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Después San Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Siempre está hablando Jesús de su padre. ¿Por qué será? Porque uno solo son, el mismo Dios. Siempre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que algunos digan que Jesús era un simple hombre, que era un profeta, que era un primogénito, que era cualquier hombre, como cualquier humano? No, hermano, Jesús era Dios. Jesús se hizo humano. ¿De dónde Jesucristo, hermano, va a poder, hermano, hacer lo que hacía? Solamente de Dios, por hermano. Porque todo lo que Jesús hacía provenía de Dios, porque era el mismo Dios, hermano, encarnado en él. Si usted se da cuenta, Jesús fue engendrado por medio del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. No lo engendró un hombre, como algunos le han puesto padre a Jesús, algunos le han puesto madre a Jesús. No, hermano. Jesús es infinito. Jesús, como lo dije delante, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Jesucristo hablando, hermano. Amén. Si Jesús no es Dios, entonces tendremos un problema serio. ¿Por qué un ángel no puede salvar? Si Jesús no es Dios, hermano, entonces un ángel no puede salvar a nadie, por hermano. Hay gente que no entiende estas cosas porque se contradicen en cuanto a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está clarísima, hermano. Está muy clara, es como echarle agua. Amén. Un Dios menos no puede salvar. Un Dios menor, como dicen algunos los testigos de Jehová, que Jesús es un Dios menor, ese Dios no puede salvar, por hermano. ¿Y por qué Jesús salvó? ¿Por qué Jesús sanó? ¿Por qué Jesús perdonó pecado? ¿Por qué Jesús perdonó pecado si no era Dios? Pregúntese usted por qué. Porque era Dios, por hermano. Era el mismo Dios encarnado, por hermano. El que vino a la tierra, el que caminó, el que habitó entre los hombres, el que tuvo el privilegio, hermano, de poder expiar el pecado del hombre. Por eso la Biblia enseña clarísimo sobre Jesucristo, que Jesucristo, hermano, pisó esta tierra, hermano, la pisó, habitó entre los hombres. Amén. Si Jesús, amén, nunca, hermano, nunca la Biblia enseña de que Jesús era un simple hombre. Eso no sé de dónde salió. Nunca la Biblia tampoco enseña de que Jesús era un profeta más. La Biblia no enseña eso, hermano. Amén, Por así eso es. que hay que leer mucho, hermano. Jesús está a la diestra del Padre Todopoderoso intercediendo por nosotros. Y qué raro que esté a la diestra del Padre si es uno solo. Entonces aquí tenemos que nosotros pensar un poco y analizar la Escritura en cuanto a lo que está escrito, hermano. Porque lo que está escrito no lo puede borrar el hombre. Amén. Mi hermano que me antecedía hablaba de que Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Ustedes. Y solamente respondió uno, que fue el apóstol Pedro. Pedro dijo, tú eres el ungido. Tú eres el ungido, tú eres el Dios. Tú eres el Dios viviente. Así es, mi Dios. ¿Ah?
Él era el Dios, por hermano. No era nada cualquier hombre, como algunos decían. No era nada cualquier profeta, como algunos dicen. No era Jeremías, no era Elías. Era Dios encarnado en medio de su pueblo. Qué importante es la Escritura, hermano, y indagar en ella y a través de ella aprender, hermano. Porque la Escritura, hermano, enseña mucho sobre esto. Porque Dios, hermano, no puede ser burlado por nadie, hermano. Dios siempre ha existido, hermano, y Dios siempre, hermano, ha estado al servicio, hermano, de los que le creen. Porque muchos no le creen a Dios, hermano. Muchos cuestionan la palabra, muchos buscan respuesta, hermano, sobre la divinidad de Dios. Algunos dicen, Sí. ¿y quién creó a Dios? Dicen algunos. Porque yo lo he escuchado. ¿Y quién creó a Dios? Si Dios existió, ¿quién lo creó a él? A Dios nadie lo creó. Dios siempre existió, hermano. Por eso que hay que leer harto sobre este tema. Dios siempre ha existido. Y si Dios siempre ha existido, Jesús también, por hermano, porque son uno solo. Uno solo son. Por eso Jesús dice, mi Padre y yo, uno solo son. Y yo no hablo nada, dijo Jesús, que mi Padre no me diga. Amén. Cuando Jesús lo querían matar, cuando querían matar a Dios, Jesús le dice claramente a Pilato, le dice, mi reino no es de esta tierra, no es de esta tierra. Eso quiero que se entienda. Y hay muchos hermanos que no lo entienden esto, hermano, porque muchos dicen que Jesucristo era un simple humano, un simple hombre, y un montón de cosas. Pero resulta que Jesucristo, hermano, cuando vino a esta tierra, dejó una huella, dejó una marca, dejó una señal grande. Lo que Jesús hizo, hermano, no lo hizo nadie. Resucitó de los muertos, hermano. Amén. Venció la muerte. Venció al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, el diablo, sus demonios. Jesucristo, hermano, tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, porque es el autor de la vida y el autor de la muerte también. Por eso es Dios, por hermano. Por eso es Dios Sí. presente. Por eso es Dios omnipotente. Por Amén, eso así es es. Dios omnisciente. ¿Y qué significa esto, hermano José? Que son los atributos de Dios, por hermano. Cuando está hablando ahí, hoy Israel, le está hablando al pueblo de Israel, recordándole a ellos que solamente hay un Dios. Porque en aquel tiempo había muchos dioses ajenos a la presencia de Dios. Y el pueblo se debía desviar. Como en todo tiempo la gente tiene muchas creencias, muchos creen en diferentes cosas, pero cuando llegue el tiempo, hermano, donde tengamos que estar delante del Dios Todopoderoso, ahí va a ser el problema, Amén. ahí va a ser la grande. Porque todos nosotros sabemos que Jesucristo vino encarnado y vino a la tierra hecho hombre. La luz es Jesucristo, la luz es Dios. Amén. Porque cuando Dios creó la tierra, vio que la luz era buena y la separó, por hermano. Separó la luz de la oscuridad. Note aquello que cuando Jesús viene dice, yo soy la luz del mundo. ¿Ah? Eso es algo, es una declaración, es una afirmación, diciendo yo soy Dios. Pero él nunca se demostró como Dios. ¿Por qué, hermano José? ¿Por qué nunca se demostró como Dios? Porque estaba escrito, en la palabra estaba profetizado, que él iba a ser Amén, aleluya. golpeado, Amén. que él iba a ser rechazado, que él iba a ser calumniado, que él iba a ser vituperado, que él iba a ser rechazado por los hombres. Estaba escrito, estaba profetizado por el profeta Isaías, que iban a ser escarnios de él. Por eso él no se llamaba a sí mismo Dios. Él siempre hablaba de un Padre. Él siempre hablaba de Dios. Él siempre hablaba ministerio. La gente que escuchaba las predicaciones, las enseñanzas del maestro, muchos no entendían, hermano. Como en el tiempo de ahora. Había mucha multitud, hermano, que caminaba, hermanos míos, pero caminaba desorientada como ovejas sin pastor. San Marcos 6:34, la Biblia lo afirma. Había mucha multitud que caminaba como ovejas sin pastor y estaban desorientadas. Amén. Y Jesús abría su boca y les enseñaba. ¿Qué les enseñaba, hermano José? Les enseñaba la palabra, por hermano. Si quiere usted lo busca en la Biblia. Ahí está la palabra, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. Dios te bendiga, hermano Manuel. Amén.
Sí, lo que pasa que hay una gran, ¿cómo se dice? Una gran gana, llamémosla así, una gran gana de que el nombre de Jesús sea blasfemado, amén. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, ¿cierto? Porque también dice, en otra palabra, dice que toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. O sea, Jesucristo no es cualquier nombre. Ahora cuando volvemos al tema de San Mateo 16, cuando le pregunta, y yo que en esta parte, cuando dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Amén. O sea, Jesús le está preguntando, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Cierto? Pero antes de eso, Jesús le pregunta, ¿y la gente quién dice que soy? Algunos decían que Jeremías, algunos decían que Elías, algunos decían que era alguno de los profetas, algunos decían que era Juan el Bautista, y todo el mundo tenía una perspectiva diferente de lo que era el nombre de Jesús o quién era Jesús en aquel tiempo. Amén. Hoy en este tiempo es lo mismo, hermano José, es lo mismo, las cosas no han cambiado. No. Nosotros podemos hacer una encuesta en la calle y preguntar a la gente y decirle, oiga, señora, caballero o joven, dígame usted quién es Jesús para usted. Algunos van a decirte un profeta, otros van a decir que era Dios, hecho carne, algunos que tienen entendimiento, algunos van a decir ¿Verdad? que Jesús fue un hombre bueno, pero que nunca resucitó. Y otros, como yo he escuchado también, algunos dicen que Jesús era un revolucionario, así como un Che Guevara, le llaman ellos, como un revolucionario. O sea, ellos tienen diferentes perspectivas de Jesús. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos a entrar aquí en la profunda, ¿ven? Vamos a escuchar la música. ¿Quiénes son los que realmente conocen a Jesús? Los que realmente conocen a Jesús son aquellos que le ha sido revelado el nombre y le ha sido revelado el Espíritu Santo a sus vidas, porque mediante el Espíritu nosotros podemos conocer a Jesús, podemos saber quién es Jesús, cómo opina Jesús de nuestra vida, cómo habla, ¿por qué? Mediante la Escritura nosotros podemos entender a Jesús, amén. Ahora, hay una palabra en el Evangelio donde dice que todas las obras que Jesús, si se escribiesen, no caerían en el mundo. Nótese en esto, Jesús estuvo 3 años de ministerio, los cuales anduvo sanando, estuvo libertando, estuvo enseñando, predicando, estuvo haciendo misericordia. Todos los dones estaban sobre Jesús, todos los dones estaba el don de profecía, lo hemos dicho otras veces, el don de lengua, el don de sanidad, el don de milagro, el don de la palabra, el don de ciencia, todos los dones estaban sobre Jesús. No hay ningún hombre sobre la tierra que se asemeje a Jesucristo. Amén. Al Hijo de Dios. Amén. Ahora, vuelvo acá. ¿Y vosotros quién decís que soy? En esta hora Dios pregunta a cada uno de los que están ahí mirando este video, ojalá que respondan a esta pregunta escrita ahí en los comentarios, ¿quién es Jesucristo? ¿Y vosotros quién decís que soy? Dios en esta hora te pregunta a ti y te dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Dice Jesús, ¿quién cree usted que es Jesús? Y me meten en esta parte. ¿Quiénes son? Lo vuelvo a repetir, ¿quiénes son los que conocen a Jesús? Aquellos que solamente han sido perdonados, redimidos con la sangre del Cordero, aquellos que hemos experimentado el amor de Dios, aquellos que hemos experimentado la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, aquellos que hemos experimentado una experiencia sobre, no me gusta la palabra, una experiencia espiritual con Dios, una experiencia en la cual nosotros no logramos entender cuán amor tiene Dios para con nosotros, que Él se manifiesta en nuestras vidas y Él se ha revelado en nosotros. Y nosotros podemos decir, no sé si tú, José, yo puedo decir libremente que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios viviente, Él es el Dios hecho carne, Él es el Dios todopoderoso, el príncipe de paz, admirable, consejero,
es Jesucristo, hermano amado. Los hombres Amén. han querido empañar a Jesús. Lo dije al principio, han querido empañar con las películas que han dado, han querido empañar. Hay películas en Netflix, llamémoslo así, películas que están totalmente contrarios a lo que es la Escritura. El otro día veía una película que se llama habla de los últimos momentos que Jesús tuvo antes de morir. Me voy a acordar del nombre. En una escena había un hombre viejo y le decía como consejo a Jesús, le decía, tú tienes que centrarte, tienes que ver qué es lo que vas a hacer de tu vida porque no puedes andar así, le decía. Y en la película de lo que esto hablaban era como que Jesús estaba errante, como que Jesús estaba turbado, no sabía qué hacer. Y es la imagen que el cine, es la imagen que los libros seculares, los libros del mundo han puesto a Jesús en una forma errónea. ¿Por qué? Porque esta también es culpa de nosotros como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de mí, de ti, José, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Todos hemos tenido un gran error. ¿Cuál es el error? Es que nunca hemos dado a conocer a Jesús. Nunca hemos enseñado a la gente quién es Jesucristo. Siempre le hemos enseñado de una forma ficticia, pero nunca nos hemos metido en la profundidad de la palabra para entender quién es Jesucristo. Mire, bendito sea Dios. Hay una palabra en el libro de Hebreos. Hebreos, la buscan allá. A mí me apasiona la palabra, me enamora lo que es la palabra de Dios, me conforta, es medicina a mis huesos. Cuando hablo de la palabra, yo me gozo, hermano José, me gozo, me alegro cuando Dios, cuando hablamos de él, amén. Mire, dice Hebreo 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. En la otra versión, que en la 1960, dice así. En la 1960 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí vemos cómo Abel presenta un sacrificio delante del Padre. Cómo él se entrega por la humanidad. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Y aquí se lleva, aquí en Abel, en el capítulo Hebreo 11, versículo 4, está hablando de Abel, que él presenta un sacrificio excelente, el más excelente sacrificio en aquella época, mejor que el de Caín. Y ahí ya se estaba anunciando en aquel tiempo de Caín y Abel, ya se estaba anunciando y profetizando que había de venir un sacrificio de la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y la única forma que Adán y Eva pudieran ser justificados o fueran limpios era mediante un sacrificio. ¿Mediante qué? Mediante que ellos fueran cubiertos con sangre. Amén. Y en el capítulo de los evangelios, cuando Cristo muere en la cruz, nosotros somos ya justificados por la sangre de Jesucristo, somos justificados por aquel Amén. sacrificio perfecto que él hizo en la cruz del Calvario. Hoy podemos ser justificados. Amén. Lo mismo que hizo Abel, un sacrificio excelente. Eso es lo que presenta Jesús, un sacrificio excelente por la humanidad. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan 3:36 dice, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que no creen en Jesucristo. Es terrible, José, es terrible esto, porque hay gente que no cree en Jesucristo. Algunos dicen, yo creo en Dios, a mi manera, yo creo en Dios, sí. Y algunos hablan de sus religiones, pero el tema principal aquí es Jesucristo.
Si usted no conoce a Jesucristo, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, y esto es fuerte, lo voy a decir, si usted no cree en Jesucristo, usted va a ser condenado. Por eso es necesario en este día nosotros podamos hablar de quién es Jesucristo. Es importante entender la palabra de Dios, amén. Aquí Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, amén. Jesús dejó mandamiento. Jesús fue el encargado de traer la buena nueva de salvación a la humanidad. Jesús dejó mandamientos que habían de cumplirse mediante ¿cómo? Mediante el Espíritu Santo, mediante su palabra. Hoy podemos cumplirlo, amén, porque imposible que lo podamos cumplir con la carne, porque la carne para nada aprovecha, dice. Mas el Espíritu está presto. Bendito sea Dios. Entonces, vuelvo a hablar. Es necesario que nosotros conozcamos a Jesucristo. Así como Pedro le fue revelado, y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Amén. Es necesario el poder entender y ser revelado a nuestra vida que Jesucristo es Dios. Ahora, aquí Pedro mismo en el libro de los Hechos, que lo tengo acá, dice, en Hechos 2, Hechos 3, versículo 13 dice, voy a leer del 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo varón israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto? Hubiésemos hecho andar a este hombre. Estoy hablando de Hechos 3:12. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo. Ahí está Pedro dando testimonio, pero ahí Pedro ya se levantó, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro había recibido el bautismo, digámoslo así, o había sido lleno del Espíritu Santo, había recibido la promesa. Entonces, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Y por la fe en su nombre, ¿en qué nombre? Ahí estamos, vamos a, en el nombre de Jesús. Ahí está. Amén. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que tiene autoridad sobre el diablo. Dice la Biblia que Dios en su palabra dice, y despojando a las potestades, a los principados, dice, y despojándolo, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Amén. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, en una derrota, en un lugar donde había muerte, en un lugar donde había destrucción, en un lugar donde había un lugar donde había muerte, y a los ojos de los hombres, Jesús había muerto. Jesús, a los ojos de los hombres, Jesús ya se acababa su ministerio. A los ojos de los hombres, ya, el profeta estaba ahí, quedaba ahí. A los ojos de los hombres, Jesús no era nada, y ellos en un momento pensaron que todo se había acabado. Aún los discípulos estaban sin esperanza, porque ellos estaban todos desanimados, estaban todos tristes, estaban todos escondidos en el aposento alto, estaban todos tristes. ¿Por qué? Porque su líder, su profeta, su Señor, su Rey, su mentor, el que los guiaba, había muerto. Y en la cruz, José, esto es tremendo, en la cruz es cuando obtiene la victoria. Ahí es cuando Cristo vence a las tinieblas y al diablo y la muerte. Bendito sea Dios. Y en su resurrección también, que es muy importante. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Está hablando el apóstol Pedro.
y por la fe en su nombre, a este que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús hay poder. San Marcos 16, 15 y 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán las manos serpientes y no les hará daño. En mi nombre, dice, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, dice. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay vida. En el nombre de Jesús hay esperanza. El mundo está sin esperanza, pero en el nombre de Jesús hay vida. En Hechos 4:12. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, en el infierno, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ahí está. No hay otro nombre. Aunque hombres quieran blasfemar el nombre de Jesús, aunque quieran poner como Jesús el adúltero, el que se casó con María Magdalena, ellos quieran decir que Jesús fue un revolucionario, que Jesús fue un hombre bueno, con buenas obras, que al final después murió y que nunca resucitó, es lo que a nosotros no nos importa, porque nosotros sabemos, conocemos que Jesucristo resucitó y que por él tenemos vida eterna. Por él nosotros podemos entrar confiadamente ante el Padre, ante el trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro para nuestra alma. ¿Por qué? Porque antes estábamos perdidos, pero mediante Jesús hoy podemos entrar. Así que no es cualquier nombre y no es cualquier persona, Jesucristo. Dios te bendiga, José. Amén. Bendiciones, hermano Manuel. Comento lo que mi hermano hablando ahí. Dios bendiga a mi hermano Jonathan, que está ahí, compañero Melissa también. Hermano Oscar, Amén. que están viendo las transmisiones. Dios los bendiga. Estamos hablando de quién es Jesucristo, quién es Jesús. Amén. Amén. La Biblia, hermano, es un libro santo, hermano, en el cual nosotros aprendemos cada día más y hacemos bien, hermano, en oír esta profecía, en oír esta palabra. Amén. Así es. Vamos a la Biblia nuevamente, porque la Biblia es la palabra viva. Si Amén. nosotros vamos al libro de Génesis, al principio de la Biblia, estaba profetizado por la misma palabra de Dios que Dios iba a venir encarnado mediante Amén. su Hijo Jesucristo. Estaba profetizado, hermano. Aquí no hay nada oculto, aquí no hay nada secreto, aquí no hay nada que nosotros digamos, oh, yo lo descubrí, hermano. No, esto está en la Biblia, hermano. Por eso es que es importante la palabra de Dios. Vamos al libro en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver Amén. lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esto, hermano. Versículo 15 de Génesis, capítulo 3, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Note, Amén. pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza. Note aquello. Esa palabra, esto es una profecía, hermano. Esta le herirá Amén. en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es eso, el calcañar? Vamos a explicarlo un poquito, hermano. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra. Mire, capítulo 3, versículo 15, lo que yo acabo de leer. Amén. Satanás es nuestro enemigo. Eso tenemos que saberlo Amén. todos los cristianos. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Satanás. Bendito y alabado sea el Señor. Dios lo reprenda en esta hora. Satanás es nuestro enemigo. Amén. Así que hará todo lo posible para que sigamos su camino de maldad y de muerte. La frase te herirá en el calcañar se refiere a los esfuerzos constantes de Satanás de derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. Amén. Leamos la Escritura o vamos a la Biblia. ¿Cuántas cosas hizo el diablo para derrotar a Cristo? Muchas. No pudo derrotar. Estaba profetizado en Génesis. ¿Cuántas cosas hizo Satanás, el diablo, para derrotar a Cristo y no pudo, hermano? No pudo. Lo mismo va a hacer con los cristianos, porque está profetizado por la palabra de Dios. Qué importante la Escritura, hermano. Bendito sea el Señor. Te herirá en la cabeza. ¿Qué significa esto, hermano José? Te herirá en la cabeza. Bendito sea el Señor. Vamos a la Biblia.
anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo resucitó de los muertos. Eso significa, te herirá en la cabeza, porque Jesucristo venció la muerte y resucitó, hermano. Resucitó porque venció la muerte, venció al que tiene el imperio de la muerte. ¿Quién es? Satanás. Cristo Amén. lo venció en la cruz. Lo que dijo mi hermano delante. Esto está profetizado en Génesis. Esto está hablando en el principio Dios. Y cuando Dios creó la cielo y la tierra estaba desordenada. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Y el Sí. Espíritu de Dios, hermanos míos, cuando está hablando del Espíritu de Dios, es la vida misma de Dios. Jesucristo cuando vino a la tierra, vino hecho hombre. Y como si siendo hombre él, ¿cómo usted se explica que venció la muerte? Porque la muerte no podía tocar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era Dios, por hermano. Era Dios encarnado. Por eso yo siempre afirmo esto. Jesucristo es mismo Dios. Jesucristo es el yo soy. Jesucristo es el yo soy, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es yo soy el alfa, el principio, el primero y el último. No hay otro Dios. No existe otro Dios. Él no es cualquier hombre. Él no es un simple profeta. Él no es, como dicen algunos, que es el primogénito. Él no es cualquier cosa, hermano. Si Jesucristo nunca se llamó Dios, ¿por qué? Porque vino en obediencia al Padre. Vino a mostrar la gloria, porque era enviado a través de Dios. Juan, el apóstol, lo habla y lo explica bien en el libro de San Juan. Dice, el verbo hizo carne. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Amén, la Y palabra, vuelvo a amén. decir, el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza. Capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 14, usted lo puede leer. El ángel de Jehová se le aparece, el ángel de Jehová es Jesucristo, representado en la palabra de Dios. Y luego le dice Moisés, ¿y con qué nombre iré delante del faraón? El yo soy, le dice Dios, el yo soy. Y qué coincidencia que en San Juan se hable muchas veces Jesucristo mismo hablando, yo soy la puerta de salvación. Yo. Cuando Jesucristo caminó por las aguas, ¿qué dijeron los apóstoles? Un fantasma. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yo soy, dijo Jesús. ¿Quién era? El Dios, por hermano. Amén. Cuando resucitó de los muertos Jesucristo, hermano, también tuvieron miedo los apóstoles. Porque Jesucristo, estando las puertas cerradas, dice que traspasó las paredes y dijo, pasa a vosotros. Era el mismo Dios encarnado, que había vencido la muerte, que habitó en medio de los hombres, que habitó en el pecado, porque se hizo carne como nosotros, se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque dejó su reino, se hizo pobre y vino a la tierra. Y el diablo siempre quiso destruirlo. El diablo siempre quiso destruir a Jesucristo, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Amén. Porque era Dios, por hermano. Porque Dios era con él. Por eso Jesús dice, mi Padre y yo, uno solo somos. Jesús dijo, yo iré a preparar morada. Para donde yo esté, vosotros también estéis. Vosotros vais a estar conmigo, dijo, porque era Dios, por hermano. ¿Cómo si era un simple hombre? ¿Cómo va a tener autoridad un simple hombre de ir a hacer morada a los cielos? ¿Cómo? Pregúntese usted cómo. Porque era un Dios, por hermano. Era Dios mismo, por hermano. Era el mismo Dios. Muchos le han dado, mira, muchos le han quitado importancia al nombre de Jesucristo. Y claro, mi hermano lo decía en capítulo 18 del libro de Mateo. Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién? Algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías, que eres Jeremías. Pero ¿quiénes dicen ustedes? ¿Y qué responde el único apóstol que respondió en ese momento, que fue Pedro? Tú eres el ungido, le dijo. Tú eres el Dios viviente. ¿Te das cuenta? Ahí está la respuesta, por hermano. Jesús es Dios, por hermano. Jesús no es un simple humano como creen algunos. Y tampoco nosotros los cristianos creemos en un Dios de tres cabezas, tampoco creemos eso. Nosotros creemos en un solo Dios, como Jesucristo claramente lo enseña, como claramente lo enseña la Biblia, como claramente lo enseña Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Jehová vuestro Dios, uno solo es. Llamarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Porque Jesucristo, hermano, cuando vino a la tierra, Él vino, hermano, con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Él era el Salvador, por hermano. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido,
A eso vino el Hijo del Hombre, a eso vino el Hijo de Dios. Esos son los Amén. nombres que la Biblia les da. Le da muchos nombres, le da consejero admirable, le da Dios terrible, le da Amén. Dios con nosotros, le da el Amén. príncipe de paz, le da un montón de nombres la Biblia, hermano. La Biblia Él le da así es. muchos nombres sobre Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Ahí tiene usted, hermano. Los profetas profetizaron la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, igual como Amén, está así hablando aquí Génesis. Así es, mi Dios. La serpiente, hermano, fue tan astuta que en el huerto del Edén entró la muerte y entró el pecado. Y la Biblia lo enseña, mi hermano estaba hablando sobre Abel y sobre Caín. Y yo también voy a agregar algo sobre eso, hermano. Mire, dice, conoció Adán a su mujer, capítulo 4 del libro de Génesis. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por Amén. voluntad de Dios, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Amén. Hay una separación aquí al tiro, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Cuál fue el plan de Satanás contra nosotros? ¿Cuál? ¿Cuál fue el plan en ese momento de Satanás? Contra estos dos jóvenes que nacieron. Por eso que es importante estudiar la Escritura y anotar, hermano, indagar en ella, hermano. Mire, primero que nada, colocó la duda. La duda. ¿Qué es lo que es la duda? Nos hace cuestionar la bondad de Dios y su palabra. Eso es la duda. Así es, mi Dios. ¿Será cierto Amén. lo que la palabra de Dios dice? ¿Será cierto lo que sucedió en aquel tiempo? Nos Amén, hace así cuestionar la duda. La duda es algo terrible sobre un cristiano. No tiene que haber duda en nosotros. Tiene que haber certeza y convicción de que Dios es Jesucristo y que Jesucristo es Dios. La Biblia es clarísima. ¿Cuál otra más? Desaliento. ¿Cuánto cristiano está así, hermano, hoy en día? Hay un desaliento total dentro de la vida del cristiano. No debe existir ese desaliento. Nos hace dirigir la mirada hacia nuestros problemas y no hacia Dios. ¿Cuánta gente está así, hermano? Está preocupado de los problemas y no del Dios viviente, y no del Cristo viviente. Tremendo, hermano. Otra cuestión más, confusión. Hace que las cosas malas nos parezcan atractivas para que las deseemos más que las cosas buenas. Como está profetizado en Isaías. A lo malo le llamarán bueno, pues, hermano. Está profetizado, pues, hermano. Quinto, derrota. Nos hace sentir fracasados para que no nos esforcemos en triunfar. Eso nos hace sentir el diablo. El diablo tiene estos propósitos. A eso vino el diablo, hermano. El diablo vino a destruir la vida del cristiano. El diablo no vino a hacer con usted una vida totalmente consagrada a Dios. El diablo vino a destruir, hermano. Ese es el plan del enemigo. Amén. Qué terrible, hermano. Por eso que es importante la Escritura, hermano. Es importante que nosotros indaguemos en ella. Amén. La unión sexual representa unidad y conocimiento total de otra persona, de la otra a la otra persona. O sea, cuando dice que Adán conoció a su mujer, está hablando netamente de la parte sexual. Porque uno solo son. Por eso es importante el matrimonio, hermano. Por eso que es importante lo que la unidad habla aquí. La Biblia no puede contradecirse, hermano. Jesucristo cuando nació, ¿de dónde nació? ¿Nació de una relación sexual? No, pues, hermano. Por eso que es Dios, por hermano. Por eso que es importante enfocarse en la palabra de Dios. Lo vuelvo a decir. Mire, la unión sexual representa unidad. Un solo cuerpo, dijo Dios, serán. Un solo cuerpo. No dos. Un solo cuerpo. Eso representa la unidad sexual. Amén. Mire, y conocimiento total de la otra persona. El contacto sexual es el acto más íntimo que sella un vínculo social, físico y espiritual. Note aquello. Físico y espiritual. Así es. Pero resulta que cuando nació Jesús no hubo contacto físico de María con nadie, por hermano. María no tuvo contacto con nadie, por hermano. Entonces, ¿cómo usted se explica que Jesús era un hombre, como dicen algunos? No, por hermano. Jesús era Dios, por hermano. Jesús era el Dios encarnado.
El propósito de Dios a este mundo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, él lo está uniendo, Dios el Hijo, uno solo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¿Quién es el único que puede dar vida eterna? Dios, por hermano. Dios puede dar vida eterna. Si Jesús era un simple hombre, ¿por qué entonces perdonaba pecado, por hermano? Pregúntese usted por qué. Porque era Dios, por hermano. Si el único que perdona pecado es Dios, po. ¿Por qué los hombres religiosos decían, ¿y quién es este que perdona pecado? ¿Quién es este? Decían. Lo querían matarlo, hermano, porque Jesús perdonaba pecado. Lo querían matarlo porque Jesús quebrantaba el día sábado. Lo querían matarlo porque Jesús quebrantaba las tradiciones de los hombres. Lo querían matarlo. Y no sabían que era Dios. Es lo mismo que ahora, pues, hermano. ¿Cuántos tienen diferentes creencias? Y creen en diferentes dioses. Pero no creen en el Dios de la Biblia, en el Dios de la palabra, pues, hermano. Qué increíble, hermano. Qué importantes son las escrituras, hermano. Mire, bendito sea el Señor, amén. Que Dios bendiga a los que están conectados, hermano, porque es una tremenda bendición a poder oír la palabra, hermano. ¿Sabe que yo, como dice mi hermano, nosotros no somos hombres tan letreados, hermano, no nos preparamos tanto como para decir, hoy me preparé todo el día, no, hermano, yo le mentiría, yo estuve trabajando todo el día, hermano. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios, el que está en nosotros, es el que trae la palabra, hermano. Si yo siempre he dicho esto, mi confianza no está puesta en mi sabiduría, sino en la palabra de Dios. Porque esta palabra habla por sí solo, por sí sola se defiende. La palabra, hermano, es la profecía más segura que tenemos nosotros, los cristianos. Sí. Y Dios te trae de toda la mente, te trae de todo el corazón. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios vivo, hermano. No estamos hablando de cualquier Dios. No estamos hablando del Dios que está, del Dios de los mormones. No estamos hablando del Dios de los crismas. No estamos hablando del Dios de los musulmanes. Estamos hablando de Jesucristo, el Dios vivo de Israel. Sí, es mi Dios. Estamos hablando del Cristo de la gloria. Estamos hablando del ungido. De ese estamos hablando. Bendito sea el Señor, amén. Porque ya que Él, hermano, está vivo, nosotros igual estamos vivos con mi hermano Manuel. Estamos vivos. Y al estar vivos, hermano, damos testimonio de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que Dios habla, hermano. Cuando vino ese hombre llamado Nicodemo delante de Jesucristo, un hombre de la ley, un hombre fariseo que conocía todo el Antiguo Testamento, hermano. Un hombre que tenía estudio, un hombre que era maestro de la ley, maestro de la ley. Note aquello. El hombre le dice, yo sé que eres Jesús. Yo sé que tú eres el maestro, que tú eres rabí. Porque nadie hace estas cosas si Dios no está con él. Amén, de verdad. Note la frase que dice el hombre. Note la frase que dice Nicodemo. Esa frase te da a entender a ti que el que estaba hablando con Nicodemo era Dios. Era el mismo Dios. Porque nadie hace estos milagros si Dios no está con él. No cualquier hombre hacía los milagros que Jesús hizo. Note aquello. Jesucristo, hermano, el milagro tremendo que la gente todavía no entiende, hermano, que no comprende, es que venció la muerte. Si usted va a la tumba de todas las religiones que hoy en día hay, todos esos dioses que ellos creen están en la tumba, están muertos ahí. Amén. Pero vaya a la tumba en Jerusalén, Jesús no está allí. Amén, está vacía, amén. Está vacía esa tumba, hermano. ¿Y por qué será? Porque Dios está vivo, pues, hermano. Porque Dios camina con nosotros, Dios es poderoso, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, el Dios creador. Por eso la Biblia dice, Señor de señores y Rey de reyes, pues, hermano. Esto no es cualquier cosa, hermano. Lo que estamos hablando con mi hermano Manuel es tremendo, es poderoso, porque estamos hablando de un Dios, hermano, que venció la muerte. Estamos hablando de un Dios que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. De ese Dios estamos hablando. ¿Y quién es ese Dios, hermano José? Jesucristo, hermano. El Hijo de Dios, que es el mismo. Por eso la gente se confunde en esta parte cuando dice, pero ¿cómo si Jesús vino a la tierra y habitó con los hombres y estuvo 3 años y era carne como nosotros?
Oiga, pero Jesús no pecó, pues, hermano. Usted me va a decirme que Jesús andaba con María Magdalena, que tuvo una relación, porque anda en unas herejías, hermano, que no tienen nada que ver con la Biblia, hermano. Así es. Andan unas enseñanzas, hermano, que están totalmente erradas de la palabra de Dios, no están apegadas a la Escritura, no están apegadas a la enseñanza de Cristo, hermano. Si Jesucristo, hermano, cuando vino a la tierra, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de su enseñanza, la gente se reunía para oír lo que Jesús traía, lo que Jesús, la gente religiosa, la gente de poder, la gente de autoridad, los fariseos, los escribas, los seduceos, ellos tenían autoridad, hermano, en aquel tiempo. Ellos se reunían y decían, ¿quién es este hombre? Así me dio. ¿Por qué habla así? ¿Y con qué autoridad perdona pecado? Así me dio. Jesús no le decía al cojo, levántate y camina. Jesús le dijo al cojo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y levántate, le dijo. Primero le decía, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo lo que Jesús hizo, hermano. Él vino a hacer milagros, sanidades y prodigios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo, vino el pueblo de Israel, vino los judíos. Pero los judíos le rechazaron, pues, hermano. ¿Y quién era él? Un simple hombre, como dicen algunos. Un profeta más. Un primogénito. Por ahí algunos decían que era un leproso. No, hermano, o un campesino, como yo escuchaba por ahí, o un revolucionista, como mi hermano decía. Hay muchas teorías que hablan de Jesucristo, pero vaya a la Biblia, hermano, la Biblia se defiende sola. La Biblia dice que Él era Dios. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Así es. Emanuel, Dios con nosotros. Si yo no creo que Jesucristo es Dios, entonces ¿cómo recibí salvación? Si dice que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo mediante Jesucristo, solo mediante Dios. Solo mediante Dios podemos ser salvos. Así es, mi El Dios. único que perdona pecado es Dios. Dios te bendiga, hermano Monel. Amén. ¿Sabe lo que pasa? Que por ser en los judíos tienen la Torá, y ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, y ellos solamente seguían por lo que es la Torá, el Pentateuco en este caso, y ellos no toman en cuenta a Jesús en ningún lado. Y también los musulmanes, algunos leen el Corán y el Talmud, otros, y los musulmanes tienen mire cómo es la cosa, los judíos rechazan a Jesús, lo menosprecian a Jesús, hasta el día de hoy lo menosprecian, y los musulmanes hablan bien de Jesús. Algunos musulmanes, ellos dicen que Jesús fue un hombre bueno, un profeta de Dios, pero tampoco lo reconocen como el Mesías, tampoco lo reconocen como el Salvador del mundo, o como el Redentor, ¿ya? Y los judíos tampoco, porque los judíos también ellos están esperando un Mesías, ellos esperan un Mesías. Ahora, a la mente humana no cuadra un Mesías como Jesús, ¿cierto? Amén. No cuadra un hombre que era pobre, un hombre que no tenía estudios al ojo humano, un hombre que era pobre porque la Biblia dice que Jesús se hizo pobre, amén. Siendo rico, dice, se hizo pobre para enriquecer a muchos, amén. Y como, hermano Manuel, usted me dice, vamos a verlo aquí, vamos a buscar la palabra donde está acá, donde a mí me habla de la palabra esta de, creo que está en el libro de Corintios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Ahora, Jesús no tenía dinero para pagar por nosotros, no era un hombre adinerado,
pero Él pagó un precio más excelente, como lo habla antes. Él pagó un precio de sangre, un precio en el cual ningún hombre podía pagar. Ningún profeta pudo lograr hacer, ni Juan el Bautista, ni nadie pudo hacer lo que Jesús hizo, que era de morir Amén. en la cruz. Nadie podía hacer eso, sino solamente el brazo de Jehová. Solamente Amén. Jesucristo era el que podía poder redimir, libertar Amén. a la humanidad del pecado. Amén. Porque estábamos todos perdidos. Estábamos todos perdidos. Ahora, vuelvo a esto. Amén. Dice, pues está escrito. Vamos a Corintios 1, 1 Corintios 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ahí está. Para los judíos Jesús es una piedra de tropiezo. Lo vuelvo a repetir. Amén. Lo vuelvo a repetir. Quiero recalcar en esto. Jesús no era la imagen, llamémoslo así, del Mesías que ellos querían o ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías que levantara un ejército y peleara por ellos. Porque recordemos que en aquella época Israel estaba bajo el dominio de Roma, ¿cierto? Y Roma iba y robaba los tributos, violaba a sus mujeres, se metían en las casas, le robaban su alimento, los granos, los trigos y todas las cosas, y hacían muchas veces que el pueblo pagara el doble de tributos que pagaba. Amén. ¿Ya? Entonces, estos hombres no conocieron a Dios. Los judíos no conocieron a Dios mediante la Escritura. Y cuando Cristo nace, se cumplieron muchas profecías. ¿Verdad? Nacerá una virgen, nacerá en Belén, será llamado consejero admirable, príncipe de paz. Hubieron señales también cuando Jesús nace, bendito sea Dios, hubieron señales en los cielos, una estrella, la cual siguió a los magos y siguió a los reyes magos, y también lo vieron los pastores que estaban pastoreando las Amén. ovejas en aquel día, en aquella noche, porque estaba la estrella que alumbraba fuertemente, y esa misma estrella lo guió al lugar donde Jesús estaba, que era un pesebre, un lugar muy humilde, un lugar donde era difícilmente para un rey que naciese en ese lugar. Amén. ¿Y qué pasa? Que los pastores vieron esta señal, los reyes magos llegaron ante Jesús, como conocemos la historia, se postraron delante del niño, le adoraron y presentaron mirra, incienso y oro. Amén, para su reinado. Entonces, vuelvo a repetir, mediante la sabiduría no conocieron a Dios, pero estos hombres, los reyes magos, los pastores entendieron que el que había nacido en Belén era Jesucristo. Bendito sea Dios. Dice que al 8º día Jesús es circuncidado según la ley y es presentado ante Simeón. Simeón esperaba, Ana esperaba que viniera el Mesías o viniera el Cristo profetizado, llamémoslo así, el cual iba a redimir a su pueblo. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que Simeón, tomando el niño, lo presenta, lo levanta y empieza a ver a Jesús
empieza a ver y a declarar a Jesús como el Salvador, como aquel que iba a traer una salvación al pueblo sobre Israel, porque Israel estaba perdido. Por eso en San Juan 1:11 dice que él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea. Siento la presencia de Dios, José. Amén. Ese es Jesús. Ese es Jesús que nosotros hoy día hablamos, el cual las profecías se cumplieron. Más de 200 profecías se cumplieron en el tiempo de Jesús. Hay muchas profecías que se están cumpliendo en este tiempo también, que Jesús mismo en su ministerio las proclamó y las dijo. Y hoy las vemos con nuestros ojos. Y por eso nosotros creemos a pie firme, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Jesús es el Mesías y el que ha redimido nuestras vidas del pecado y nos ha libertado de la maldad y del infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a buscar esta palabra porque hermosa esta palabra. Creo que está, vamos a buscar acá, a ver. Bendito sea el Señor, amén. Qué tremendo, Amén. qué tremendo es el Señor, José. Es maravilloso nuestro Dios. Es tremendo cuando Dios nos ayuda. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en día del rey Herodes, vinieron del oriente, Jerusalén, unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos Amén. a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: oh tú Belén, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un guardador, un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Qué tremendo, hermano. Como Dios, bendito sea Dios, como Dios es tan humilde, como Dios, José, es tan humilde, hermano, que nace en un pesebre. Jesús nace en un pesebre, hermano. Jesús nace en una ciudad humilde, una ciudad Amén. pequeña, quizá una ciudad insignificante para muchos, pero ahí nace el Hijo de Dios, en Belén. Dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Entonces, nace Jesús. Se cumplió la profecía que habló Daniel. Daniel habla del Mesías. Daniel habla de un príncipe que se levantará en el pueblo de Israel, el cual es Jesucristo, hermano amado. Jesús, yo creo, José, que este tema va a ser para otros capítulos, ¿eh? Porque vamos a tener que ponerlo bien, porque estamos recién empezando. Sí, amén. Esto que estamos hablando, un resumen nomás. Mira, entonces, muchas profecías se cumplieron. Y vamos a volver a Corintios, donde está yo, Corintios 1:18, cuando dice que mediante la sabiduría de Dios no conocieron a Dios. Amén. Estos hombres conocían la ley de tapa a tapa, conocían la escritura, conocían que había de un Mesías, conocían muchas cosas, pero mediante lo que ellos leían, no entendieron, no fueron capaces de ver que el Mesías que ellos estaban delante de sus ojos era el Mesías que había de venir. Es verdad. Qué terrible el José, cuando el hombre lee la escritura y no entiende y no puede ver a Dios. Hay mucha gente que lee la escritura pero no puede ver a Dios. Hay muchos hombres que hablan de Jesús pero no pueden nunca sentir el Espíritu Santo en su vida. Nunca han sido tocados y nunca han experimentado
el poder del Espíritu Santo. Hay hombres que nunca han sido quebrantados por el poder de Dios y cuesta verles derramar una lágrima por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son hombres que hombres que están pendientes de lo que es la letra, pendientes de lo que es la escritura, pero no están pendientes de lo que es el Espíritu Santo. Es hermoso cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y nos quebranta y nos hace llorar y derramar nuestras lágrimas delante de Dios en la intimidad, cuando estamos orando y clamando y decimos: Señor, necesitamos de ti, Señor, ayúdanos, Señor, somos débiles, Señor, anhelamos tu presencia. No hay nada más hermoso que la presencia de Dios. Amén. Mediante esa sabiduría. Dice, porque, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Estaba escrito del Mesías y no lograron ver. Dice la palabra que hasta el día de hoy, José, los judíos tienen un velo y no les he quitado todavía, porque Dios les tiene puesto un velo a ellos para que no conozcan la verdad, no conozcan la palabra, no conozcan a Jesús. Por eso el Señor dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. San Juan, lo vuelvo a repetir, San Juan 1:11, Él vino los suyos no le recibieron. Y nosotros, los que estábamos perdidos, los que no teníamos parte ni parte con Israel, nosotros estábamos totalmente lejanos de Dios. Llamaré pueblo a aquel que no era mi pueblo. ¿Y quiénes son? Los gentiles. Nosotros, usted y yo, que no somos parte y que no éramos parte de Israel, hoy podemos ser salvos. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Lo dije en delante, nosotros cuando conocemos a Dios, cuando experimentamos el amor de Dios, cuando experimentamos el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando experimentamos que Jesús es el Señor de nuestra vida, nosotros podemos decir libremente que Jesús lo conocemos. Conocemos a Dios. Yo he tenido experiencias grandes con Dios, he tenido grandes experiencias, revelaciones maravillosas con Dios, y yo puedo decir, en cualquier lado donde yo me pare, en cualquier plataforma que Dios me permita estar, daré testimonio de que Dios es real y que Jesucristo vive. Amén. Y que Él resucitó y que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Según Juan, hijito, si algún abogado pecado, abogado tiene Jesucristo el justo. Hoy Jesús está abogando por nuestra causa. Hoy Jesús es el abogado. Vendrá el día que Él será el rey. Pero vamos a ir más adelante. Vamos a tener que hacer dos o tres temas, de otro capítulo, José, con este tema. Dios te bendiga mucho, José. Amén. Bendiciones. Que Dios bendiga a mi hermano Manuel. Muy bueno el tema, hermano. Un saludo a nuestro hermano Jonathan que está ahí. Sí, amén. Dios lo bendiga, mi hermanito. Mire, capítulo de San Juan, libro de San Juan, capítulo 20, versículo 30, dice la Sagrada Escritura, dice, bendito sea el Señor, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿So eso? Las cuales no están escritas en este libro. Lo que escribió Juan el apóstol de Jesucristo fue una parte solamente. Amén. Porque los otros evangelios también escribieron de Jesucristo. Qué tremendo es esto, hermano, porque es algo muy importante. Note lo que la Biblia dice. Para comprender la vida y la misión de Jesús con mayor amplitud, simplemente tenemos que estudiar los evangelios. ¿Cuál evangelio? Mateo, Marco, Lucas y San Juan. Hay que estudiarlos, hermanos, para que entendamos la vida completa de Jesucristo. Ahora vamos a un versículo que yo dije en delante, de que antes que Abraham naciese, yo era, dijo Jesús. Note la declaración grande que Jesús hace ahí, y con esa declaración los judíos lo querían matarlo, cuando él dijo eso. Porque los judíos decían, Abraham es nuestro padre, decían los judíos. Vamos a la Biblia. Capítulo 8 del libro de San Juan, versículo 58, hermano. Alabado sea el Señor. Mire, dice la Sagrada Escritura. Bendito es Dios, aleluya. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Te das cuenta de la declaración tremenda de Jesús?
Antes de que naciera Abraham, yo soy. Eso está hablando Jesús. Qué tremendo lo que aquí el Señor declara. Mire, esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús. Amén. Carentemente proclamó su divinidad al decir que antes de Abraham era él. Ahí está mostrando su divinidad. Ahí está hablando que es Dios. Ahí está hablando Jesús que yo soy el que soy. Está hablando clarísimo con sus palabras. Bendito sea el Señor. Desde antes que Abraham naciera. Y se refirió a su mismo, o sea, a él mismo. Amén. Con el nombre santo de Dios. O yo soy. Éxodo, como lo dije antes, Éxodo 3, versículo 14. Ahí lo afirma la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esta declaración no puede ser pasada por alto. Exige una respuesta. Los líderes judíos, ahí está lo que dije yo, los líderes judíos, hermano, querían matar a Jesús por esta declaración. Lo querían matar, no lo querían, hermano, por esta simple declaración que Jesús hace. Amén. Bendito sea el Señor. Iban a apedrear a Jesús, porque según ellos blasfemaba contra su afirmación de ser igual a Dios. No obstante, Jesús es Dios. ¿Escuchó eso? Jesús es Dios. Bendito sea el Señor. Qué importante es la palabra del Señor, hermano. Jesús es Dios. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta a Jesús? Al Hijo de Dios. Esto es tremendo, hermano. Es tremendo lo que la Biblia afirma, lo que la Biblia enseña. No se puede contradecir en ningún evangelio. Jesús nunca, hermano. Jesús nunca, hermano, vino a la tierra a mostrarse como él era. Él vino con la verdad. Él vino con la palabra. Porque él era Dios. No tenía necesidad él de demostrarse que era Dios. Porque las señales que hacía él no las hacía nadie, por mano. Lo que Jesús estuvo haciendo en los 3 años de su ministerio fue tremendo, fue impactante. Tocó el corazón del hombre. Por eso muchos ahora actualmente no entienden lo que Jesús hizo. Algunos cuestionan a Dios, algunos cuestionan la Biblia, algunos se han atrevido a decir que la Biblia es un libro como cualquiera. No, hermano, la Biblia es un manual para la vida del cristiano. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia es un libro santo. La Biblia, hermano, es un tesoro. El que lee la Escritura, hermano, se va a dar cuenta, hermano, que lo que está escrito acá sucedió y sigue sucediendo. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Mire, por eso que es importante la Biblia. San Juan 14, versículo 11. Vamos a la Biblia, hermano, porque aquí estamos para aprender, hermano. San Juan 14, versículo 11. Importante la Biblia, hermano. Importante. Para que no digan que estoy hablando yo por las mías, hermano. San Juan 14, versículo 11 dice la Sagrada Escritura. Bendito sea el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, creedme que yo soy el Padre. Aquí está hablando Jesús. Aquí está hablando el Dios vivo que digo yo. Dice, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Por eso dije antes que era uno solo. Por eso la Biblia no puede equivocarse. Y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Así me dio. No, qué tremendo lo que la Biblia afirma acá, hermano. Lo que Jesús está hablando aquí es tremendo. Es impactante lo que Jesús habla aquí en el mismo Evangelio de San Juan. Imagínense cómo lo miraban los religiosos. Imagínense cómo lo miraban los que tenían la Torá, los que tenían el Antiguo Testamento. Cómo miraban a Jesús, hermano. Amén. Imagínense cómo ellos les corcomeaba la mente, el corazón, porque un hombre tan simple como Jesús tenía la Biblia, tenía la palabra, tenía la revelación y ellos no la tenían.
Como pasa con nuestras vidas muchas veces, cuando Dios nos revela la palabra, entra la envidia espiritual, entran hombres que son predicadores o son enseñadores de la palabra, pero Dios no les da el mismo conocimiento que le da al que Él quiere. La Biblia dice que no es del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. No Amén. es del que Así estudie es. más, sino del que Dios tenga misericordia, por favor. Por eso que los ministerios los da el Señor. Por eso que la Biblia enseña que esto de predicar la palabra, hermano, es algo que Dios impone, el algo que Dios regala, el Dios que Dios entrega los regalos, los dones. Los dones son del Espíritu Santo. Así es, mi Dios. Y los ministerios lo entrega Jesucristo el Señor, no el hombre. Aquí lo que está hablando la Biblia es tremendo, esta declaración que aquí habla de capítulo 14 de San Juan, versículo que acabo de leer, hermano, es tremendo lo que afirma Jesús aquí. Creedme que yo soy el Padre, dice. Y el Padre en mí. Así es, mi ¿Cómo Dios. usted entiende eso, hermano? Bendito y alabado sea el Señor. Por eso es importante la palabra de Dios, hermano. Así es. Vamos nuevamente a la palabra del Señor. Aquí estamos aprendiendo, hermano. Porque yo también estoy aprendiendo acá de lo que estoy leyendo. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué tremendo, hermano. Vamos a la Biblia. Mire. Por eso, hermano, nosotros los cristianos muchas veces, hermano, cuando leemos la Biblia, decimos no entiendo nada. Porque yo lo he escuchado de mucha gente. No, yo leo la Biblia, hermano, pero no entiendo nada. Otros dicen, no, la Biblia es muy enredada, hermano. La Biblia es súper enredada, hermano. La Biblia no sé qué está hablando, no sé de quién está hablando. Y la gente, hermano, la gente no tiene respuesta con estas cosas espirituales. Por ahí algunos la predican, aquí te las traigo, Peter, como ellos piensan que es así. Cuidado, hermano, la Biblia es un libro santo. Esta es palabra de Dios, hermano. Amén, así es. Este no es la revista El Condorito. Este no es la cuarta. Por favor. Este no es un libro, hermano, que está hablando de Don Quijote. Aquí está hablando de Jesucristo. Está hablando de Dios. Algunos toman con tanta leyenda la palabra de Dios y ¿sabe, hermano? Y es increíble, hermano, porque ni ellos mismos entienden lo que hablan, por hermano. Usted le pregunta dónde estuvo el mensaje, no sé, pero yo sé que Dios me tocó y yo dancé y yo dije estas cosas, pero no sé dónde estuvo el mensaje, hermano. Entonces ahí dentro de la palabra de Jesucristo, ahí dentro de lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Jesús le dijo, mirad, le dijo el Señor a los apóstoles, por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos cómo os conducéis, cómo se conduce el hombre en la vida espiritual. Porque mi Padre y yo somos uno solo. Tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y aún no me conoces, le dijo. Felipe le dijo, ¿quién eres tú? Mire, hermano, un apóstol, estando con él tanto tiempo, que lleváis congregándote tanto tiempo, que lleváis predicando la palabra, y aún no me conoce. Lo Amén, mismo, ¿verdad? hermano. Tanto tiempo, hermano, que lleva evangelizando la palabra de Dios, y aún no me conocen, dice el Señor. Sí, ¿verdad? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre, porque mi Padre y yo somos uno solo. ¿Voy a ir a preparar morada? ¿Quién va a ir a preparar morada? El Señor, por hermano, el Dios vivo de Israel, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque estaba profetizado en Génesis, por hermano. Estaba profetizado que vendría Él, que vendría el Hijo de Dios, encarnado, el mismo Dios, vendría a esta tierra y que el diablo se iba a oponer a eso, que el diablo iba a hacer lo posible para destruir a Jesucristo. Usted lo puede ver en los evangelios de Mateo, de Lucas, lo vuelvo a decir, de Marcos y de San Juan. Usted puede ver cómo Jesucristo fue tomado en el Espíritu, al desierto fue llevado. Y allá fue Satanás, el diablo, a tentarlo. Le dijo, si tú eres Dios, oiga, miren lo que le dice el Satanás, si tú eres Dios, ¿por qué no le dijo si tú eres el Hijo, si tú eres el hombre que dice la gente, si tú eres profeta? Le dijo, si tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está, le mostró la palabra que está aquí. Escrito está. ¿Qué significa esto? La palabra.
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Luego, no conforme con eso, lo vuelva a tentar el diablo. El diablo le dijo, todo esto me es dado a mí. Y yo te lo puedo dar a ti. ¿Y qué le responde el Señor? Al Señor tu Dios no tentará. ¿Te das cuenta que era Dios, no? ¿Qué más prueba, hermano? Es Dios Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Uno, mira, aquí dice un hombre, dice que cada persona tiene su Biblia propia. Uno la guía de acuerdo a su ideología. La Biblia es una sola, amigo mío. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Es una sola. Y cada uno sabe, hermano, que la Biblia es un libro, es un manual, es una guía espiritual. La Biblia, hermano, no puede ser manipulada por el hombre. Y hoy en día la han manipulado, por hermano. Amén. Eso es Porque han verdad. sacado de contexto las enseñanzas de Cristo. Han sacado de contexto lo que Jesús habla. Leen un texto fuera de contexto y lo sacan. Hacen de la Biblia, hermano, un negocio. Han hecho de la Biblia una mercadería. Han hecho de la palabra de Dios una burla. Véalo, por hermano. Véalo como está el Evangelio. Véalo para que usted no diga que son cosas mías. Amén. ¿Me entienden? Hay gente, hermano, que no va a lograr entender, hermano, porque Jesús mismo lo habló. Esta es palabra de Jesús, no es palabra mía. Yo no quiero ofender a nadie. Jesús mismo dijo, vosotros sois guías ciegos, y un ciego no puede guiar a otro ciego. Jesús se lo dijo a los mismos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la Torá, los judíos tenían la ley, los judíos tenían el estudio del Pentateuco. Ellos sabían todo sobre la Escritura, pero sin embargo no entendían la palabra de Dios. Amén. No entendía que Jesús era Dios. Nunca lo entendieron. Por eso lo querían matar y al final, hermano, estaba profetizado que tenía que morir Jesús. ¿Por qué? Porque estaba hablado por los profetas. Ya estaba de antes profetizado. Lo vuelvo a reiterar. Pero nunca, hermano, ellos recibieron el mensaje de Cristo. Lo rechazaron el mensaje del Evangelio. Como hay mucha gente que rechaza el Evangelio, hay mucha gente que rechaza la verdad, hermano, porque la verdad de Jesucristo es una sola. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, el yo soy está ahí mismo hablando, el Dios. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de salvación. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Esta palabra, mi amigo mío, no tiene fin. No tiene fin. Para que venga alguno a agregarle a la palabra o a quitarle a alguno. O alguno a dar su idea de cómo ellos entienden la palabra. No, la palabra usted no tiene que entenderla, usted tiene que leerla y pedirle a Dios revelación. Porque la Biblia, hermano, de Génesis a Apocalipsis, no se puede contradecir. Algunos dicen que se contradice. Muéstrenme por la palabra dónde se contradice la Biblia. Si hay que leer el contexto completo, por hermano. Hay que leer el contexto completo para poder ir indagando y aprendiendo de la Escritura, porque la Biblia, lo vuelvo a decir, la Biblia es un libro santo. Tiene 66 libros. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino en forma de hombre. Y vino a mostrar la palabra, no vino a mostrar su vida. Amén. Él no vino a traer un evangelio diferente. Él vino a traer el evangelio de la cruz, el evangelio de la salvación, el evangelio de vida eterna, porque Él era Dios, por hermano. Él no vino a traer un evangelio, hermano, de conveniencia. Él no vino a traer un evangelio acomodado. No vino a traer un evangelio light. Porque hay mucho evangelio light hoy. Mucho evangelio light, hermano. A todos le llaman bueno, pues, hermano. Si tiene que leer la Escritura solamente se va a dar cuenta cómo fue la vida que Jesús llevó en la tierra. Tiene que leer todos los evangelios para darse cuenta de todos los acontecimientos que Jesús vivió y todo lo que Jesús escribió sobre aquellos hermanos que rechazaban la palabra, sobre aquellos que rechazaban las enseñanzas, sobre aquellos que cuestionaban a Dios, porque hay mucha gente que cuestiona a Dios. A nosotros mismos como predicadores nos cuestionan, a nosotros mismos como lectores de la palabra nos cuestionan, y se van en contra de la palabra, no en contra de nuestras vidas. Y yo siempre he dicho esto, hermano. Bienaventurado soy, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo.
Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse, por hermano. Tiene que alguien, hermano, hablar la palabra de Dios. ¿Por qué no se está predicando entonces el Evangelio hoy? Hágase la pregunta, ¿por qué, por hermano? Si está en la Biblia. Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Hablado por Dios. Está profetizado por Jesucristo. Está profetizado por Dios. En otras palabras. Dios te bendiga, hermano Manuel. Amén. Bueno, ahí mi amigo Leo, la nena, está hablando, dando su opinión él. Igual ¿cómo se llama? Igual es bueno que opinen, que cada gente tenga su opinión, pero nosotros tenemos nuestra propia, que es la palabra de Dios. Amén. Dice cada persona tiene su Biblia propia. Uno la guía de acuerdo a sus ideologías. Ciertamente, amigo Leo, es verdad lo que usted dice. ¿Por qué razón? Porque lo que hablaron estos hermanos José, hay mucha gente que tuerce la escritura para su propio beneficio. ¿Ya? ¿Verdad? Hay gente que tergiversa la escritura, la Biblia, y la usa para adquirir ganancias honestas. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios es una sola y no puede ser burlado Dios. Dios no puede ser burlado. Ahora, siguiendo con el tema, José, Jesús es causa de división. Jesús lo dijo, Sí. estarán divididos en una casa, ¿cierto? La nuera contra la nuera contra la suegra, el padre contra el hijo, ¿cierto? Estarán dos divididos contra tres y dos contra dos. O sea, Jesús es causa de división. ¿Por qué razón? Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 3, verso 19. Dice, voy a leer el 18. El que cree en él, el que en él cree, esto es fuerte, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, Jesús es causa de condenación. Amén. Aquellos que no creen en Jesucristo, aquellos que no creen en la palabra, aquellos que no creen que Jesús es el Salvador del mundo, aquellos que desprecian la sangre de Cristo, aquellos que desprecian el sacrificio de la cruz del Calvario, aquellos que no creen que Jesús es el Mesías, el Dios hecho carne, lo que nosotros hemos hablado en esta noche, dice la palabra de Dios que aquellos serán condenados. ¿Y cuál es la condenación? Esta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el hombre hace obras malas, no va a la luz, porque en la luz son manifiestas las obras de la oscuridad, de las tinieblas. Por eso hay gente que no quiere buscar a Dios, hay gente que no quiere servir a Dios. Por eso hay gente que se excusa, dice yo soy bueno, yo no hago mal, yo trato de ser un hombre bueno, una mujer buena, trato de ayudar al prójimo, pero ¿sabe qué, amigo querido? Quiero decir una cosa, no es por obra la salvación es por la gracia de Jesucristo. La salvación es mediante ¿qué? Es mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mediante la cruz de Cristo el hombre puede ser salvo. No hay otro camino, no hay otra forma que el hombre pueda ser salvo. Solamente en la cruz de Cristo, en la sangre de Jesucristo, es la que nos limpia de todo pecado. Así que no hay más obra que el hombre pueda hacer. Ah, pero hermano, yo soy bueno, yo ayudo acá, ayudo allá, yo doy para allá, Hermano, amado, vuelvo a repetir, no hay salvación fuera de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. La luz es la palabra.
Mediante la palabra nosotros podemos conocer a Dios. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, bendito sea Dios. Entonces, nosotros nos acercamos a la luz y mediante la luz, ¿qué pasa, José? Mediante la luz, Dios nos muestra nuestras vidas. Mediante la palabra, mediante la luz, nosotros podemos ver en qué estamos fallando, en qué estamos errando, en qué actitudes estamos tomando mal delante de Dios, en qué parte estamos ofendiendo a Dios. Mediante la luz nosotros podemos aclarar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento es abierto mediante el Espíritu Santo y podemos ver nuestros errores. Porque somos hombres llenos de errores, siempre lo decimos en nuestro programa, nuestro hermano José. Nosotros no somos mejores que cualquiera, nosotros no somos santos, nosotros no somos hombres caídos del cielo, ángeles con alas, ni con aureoles en la cabeza. Nosotros cometemos errores, cometemos faltas, también pecamos, fallamos cada día, pero con la diferencia que nosotros nos queremos esforzar por agradar a Dios y cada día humillamos nuestro corazón a Dios para decirle que nos ayude, que nos dé la fuerza para poder cambiar, porque el hombre por sí mismo no puede cambiar. El drogadicto, el alcohólico, mucha gente quiere cambiar. No, la última vez que tomo, ya no, nada más, hoy sí. Y 2 meses más, 3 meses, 1 año más están cayendo. ¿Por qué? Porque no han venido a la luz. Cuando el hombre va a la luz, el hombre confiesa, el hombre declara. Porque no hay maldad ni tiniebla en él. El hombre por sí mismo saca a la luz lo que está en él. Cuando va a los pies de Cristo, el hombre va y se manifiesta tal como es. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. El hombre cuando va a la luz se manifiesta y se confiesa. La Biblia dice en Proverbios, dice que el que confiese sus pecados alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no será prosperado. Amén. Cuando tú vas a la cruz, cuando tú vas a los pies de Jesús, en ti aflora la paz, el gozo, la fe, la mansedumbre, el amor. Y Dios empieza a tratar con tu vida, empieza a cambiar tu corazón, empieza a cambiar tu mente, empieza a transformar tu alrededor, tus hijos, tu esposa, tu casa. Dios empieza a bendecir tu vida, Dios empieza a prosperarte tu vida, como lo decía con Obed-Edom cuando tuvo el arca por 3 meses. Dice que esa casa fue bendecida, fue prosperada y porque Dios estaba con ellos. Amén. Y termino con esto para que terminemos el programa, José. Dice, Amén. el que de arriba viene es sobre todo, el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan Amén. 3, verso 32, verso 31 en adelante. Dios te bendiga, José. Amén. Que Dios bendiga a todos los que están conectados, hermano. Ya Amén. hemos estado ya con la ayuda del Señor hablando la palabra del Señor y que Dios bendiga a los que están conectados. Al hermano Héctor Ronaldo, Dios lo bendiga con su familia. A mi hermano Ezequiel que estaba ahí, hermano en Cristo. Amén. Mi hermano Oscar Araya, Dios lo bendiga junto a su familia, a su esposa. Amén. Amén. Hermano Jonathan ahí, hermano en Cristo también, de milicia. Que Dios bendiga a este varón que está acá también, Nelson Silva Cabrera, Dios lo bendiga mucho. Al hermano Leonardo Larena igual, que Dios lo bendiga. Y en otra oportunidad seguiremos nuevamente con la ayuda del Señor y de su Espíritu, hablando esta palabra que es maravillosa, hermano. Hay mucho que hablar, hay mucho que indagar en ella. Y el propósito de todos estos programas, hermano, es para que nosotros aprendamos, hermano, de la Biblia, no de nosotros, de la Biblia.
porque aquí la razón la tiene la palabra de Dios, no nosotros. La palabra de Dios se defiende sola, siempre lo voy a decirlo, con nuestro hermano Manuel, por misericordia, llevamos varios meses ya haciendo estos programas por el internet, hace un año ya llevamos, hermano Manuel, 11 más o meses. menos. Claro, casi un año ya estamos predicando la palabra y hemos hablado muchos temas, hermano, y referente a la escritura solamente, y algunos no muy bien recibidos, porque tiene que ser así como la palabra dice. La palabra de Dios tiene que cumplirse, hermano. No siempre se va a recibir el mensaje, y que Dios les ayude, hermano, a los que leen la palabra, y sigamos adelante, hermano, sigamos adelante porque Dios con nosotros, y por la gracia, por la misericordia de Dios estamos en pie. Yo creo que deberíamos orar, hermano, antes de despedirnos. Sí, Orar por José, este mira, programa. sabe que en este programa de hoy día sentí algo especial, hermano. Sentí que Dios estaba con nosotros, que su Espíritu Santo nos tocaba y sentí la parte de Dios decir estas palabras, que Dios está muy agradado al Señor con lo que estamos hablando, porque el Padre se agrada cuando nosotros hablamos del Hijo. Cuando nosotros honramos al Hijo y hablamos del Hijo, el Padre se agrada y se manifiesta su presencia, hermano José. Hoy en la iglesia no se habla del Hijo, se nombra al Hijo, Jesús, pero no se habla del Hijo, no se enseña a la gente quién es el Hijo. Y yo le doy gracias a Dios por permitirme poder hablar del Hijo en esta hora y poder hablar de Jesucristo y poder hablar de este Dios tan grande y maravilloso, José, en esta tarde, en esta noche, José. Yo bendigo a Dios y le doy gracias al Señor por permitirme contigo hablar de este tema. Creo que será de mucha bendición para mucha gente. Llegará. Y lo otro, José, esta es la primera parte que vamos a hacer. Estaremos haciendo una segunda parte, si Dios lo permite, el próximo viernes, donde estaremos hablando, siguiendo con el tema, quién es Jesucristo, porque aún falta mucho. Presentar a Jesucristo como ahora lo presentamos como el que nació en Belén, lo presentamos como el Hijo, después hay que presentarlo como el Rey, hay que presentarlo como en el libro de Apocalipsis, el Alfa y Omega, entonces el fin, y vamos a hablar de Jesucristo el próximo programa, José. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo creo que esto es para más. Sí. Sí, amén, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, hay mucho que hablar de él porque hay que hablar profecías donde se habla de este Cristo maravilloso, donde se habla de que es Dios, está profetizado por la Sagrada Escritura, hermano, y hay que echar por tierra muchas doctrinas que han salido, hermano, hay que echar por tierra esas doctrinas que han salido y todas esas enseñanzas de hombres que han salido, dogmas de hombres y gente, hermano, que muchas veces, hermano, como digo siempre esto yo, son traficantes del Evangelio. Porque han tomado el Evangelio con liviandad y el Evangelio, hermano, es santo. Dios es santo. Jesús es santo. Nosotros somos faltos pecadores. La Biblia dice que sea Dios veraz. ¿Qué significa esto? Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y como el hombre hoy en día se ha puesto por delante, no ha querido que la palabra de Dios hable, entonces han dejado de lado la Escritura, han dejado de lado las enseñanzas. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy en día. Nosotros, los cristianos, necesitamos madurar, crecer y conocer un poco más, porque la gente en el mundo pregunta. La gente tiene muchas preguntas, a mí me han preguntado muchas cosas, de dónde salió la mujer de Caín, por qué Caín tenía miedo que lo mataran. Todas esas cosas tienen respuesta, hermano. Pero hay que estudiar la Biblia, pero no a nuestra manera, a la manera de Dios, como la Biblia enseña. Dios te bendiga, hermano Manuel, para que estemos orando. Amén. Estamos entregando este programa al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora damos gracias, Padre amado. Te bendecimos en esta noche, Señor. Gracias por este privilegio grande de ser, amado tu Hijo. Gracias a Dios por permitirnos hablar de tu palabra, Señor, no siendo digno, Padre amado. Padre, que aun cuando fallamos, aun cuando erramos, aun cuando caemos, Señor, aun cuando muchas veces se acaban las fuerzas, cuando no hay ánimo, Padre, tú vienes y nos levantas, Señor. Porque todas las cosas provienen de ti, Señor amado. Gracias por este momento de poder hablar de tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guardes, nos guíes, que tú deshagas todo plan del enemigo, todo obra del diablo, para que se levante en esta hora, en nuestras casas, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva, sea cortando cadenas, ligaduras, Padre,
Saca toda obra del diablo, todas las tinieblas, Padre. Siga usted obrando en el nombre de Jesús en cada persona, en cada hermano que estuvo en este día. Padre, bendiga mi casa, bendiga la casa de mi hermano José. Limpia, Padre amado, cada esquina, cada rincón, Padre amado. Padre, que la sangre poderosa de Jesús sea vertida, Padre amado, en los corazones, Padre, en las mentes. Padre, que la sangre de Jesucristo nos limpie y limpie todo pecado, Jesús. Señor, derrama tu Espíritu Santo, glorifícate en esta noche. Te damos la gracia, te damos la honra, la gloria, el poder, la alabanza, Padre. Y decimos en esta hora, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Muchas gracias, Padre amado, por esta palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, que esta palabra llegue a mucha gente, a muchos corazones puedan ser bendecidos, puedan sentir, Padre amado, lo que hemos sentido en esta noche. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor amado. Enseñar de rendición ante ti. Para Amén, mi adorarte, Dios. para bendecir, declarando Gracias, Padre. que tú eres nuestro Dios, nuestro Gracias, Señor, Eterno. nuestro Rey, Gracias, Dios Padre. mío. Gracias, Dios Jesús, consejero. por tu Gracias, misericordia, Príncipe de paz. por tu bondad, Padre, Gracias, Padre eterno. en el nombre Gracias, de Jesús. Dios, Amén. Emanuel, Y nosotros. amén. Gracias, mi Dios. Santo, Amén. santo, santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a para Dios, siempre. gloria a Amén. Dios. Dios Gloria te a bendiga Dios. mucho, José. Dios te bendiga, Manuel. Amén. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. La ayuda del Señor, amén. Dios bendiga a todos los que están conectados, amén. A su familia, A amén. todos los Bendiciones, hermanos. hermano. Nos vemos. Dios le bendiga mucho a todos. Chao, Hasta la José. próxima, Dios te bendiga. Chao, hermanito Manuel. Dios te